Ingeniero, buenas tardes. En esta oportunidad nos tocó el plan de mejoramiento genético en alpacas, el cual está conformado por Anticona Herrera Sheila Andrea, Arzapalo Sosa Francis Gabriela, Poma Guzmán Antonella Valery, Guamán Izaguirre Yamila Yenderi, Manrique Mendoza Ingrid Fernanda y mi persona. Doy paso a mi compañera. ¿Sabías que más del 85% de los criadores de las alpacas están constituidos por familias de comunidades campesinas, donde el problema que impide el desarrollo de la producción es el alto índice de la consanguinidad, lo que ha originado malformaciones congénitas y hereditarias, registrándose bajos rendimientos en la fibra y carne? Ante este problema, ¿por qué se debe mejorar genéticamente las alpacas? Las alpacas constituyen una importante actividad económica en el poblado altandino. El mejoramiento nos permite identificar las características beneficiosas para poder así incrementar la producción y de esa manera poder responder frente a la demanda del mercado con un producto de calidad. Seleccionar los patrones que deseamos que se manifiesten para favorecer nuestro plan de mejoramiento. Nosotros tratamos que la fibra sea de mejor calidad y más producción. Siguiente, por favor. ¿Por qué la fibra? Esto es importante para la economía peruana, ya que existe un mercado tanto a nivel nacional y mundial. Perú sigue siendo el principal proveedor de ese insumo, pero debido a la alta demanda llega a ser insuficiente. Asimismo, ante la demanda de este producto y la existencia de otros proveedores, es requerido superar y mejorar la oferta, para así, a través del mejoramiento genético, aumentar la calidad de la fibra. Actualmente, ¿qué pasa con la fibra de nuestras alpacas? La calidad de la fibra de las alpacas está disminuyendo considerablemente comparado con las fibras de hace 1300 años o las de 50 años atrás. La fibra de las alpacas en la actualidad es notoriamente gruesa y los vellones no son uniformes. Le paso la palabra a mi compañera. El objetivo del mejoramiento genético. El objetivo general del mejoramiento genético es lograr el desarrollo de las características productivas de importancia económica para el beneficio del hombre. Las características reproductivas de importancia económica que se pretenden lograr es que tenga una buena finura de fibra, un buen peso del animal, una buena calidad de carcasa, una habilidad materna, el temperamento de la hembra, una buena conformación y la ausencia de defectos congénitos. Las características fenotípicas de las alpacas. En lo general se distinguen de dos razas, la alpaca de raza huacaya y la alpaca de raza suri. En la alpaca huacaya, la fibra es rizada, dando al animal una apariencia esponjosa, y la coloración del pelaje debe ser mayoritariamente uniforme, variando desde el blanco hasta el negro, incluyendo todos los tonos intermedios. El peso adulto fluctúa entre los 56 y 62 kilogramos, siendo en lo general que los machos sean de mayor peso que las hembras. Y en la alpaca suri, fenotípicamente esta raza se caracteriza por ser más pequeña que la huacaya. La fibra carece de ondulación, cayendo hacia ambos lados del cuerpo. Esta es más fina y pesada y generalmente alcanza mayor longitud, y la fibra cae paralelamente al cuerpo, dejando una línea superior. Siguiente, por favor. El fundo Malquini es un fundo que está ubicado sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Puno, provincia de Azángaro, distrito de Muñani, dedicado exclusivamente a la crianza de 3500 alpacas y las actividades de turismo rural. Ahora les paso con mi compañera. La alpaca que nosotros deseamos tener es una alpaca la cual mantenga la finura de la fibra. Para poder lograr esto se va a tener que priorizar ciertas características, las cuales son, primeramente, el diámetro de la fibra, que es la determinación de la calidad. Segundo, la desviación estándar del diámetro de la fibra, la cual es una medida de la dispersión de los datos.
Tercero, el factor confort, es el porcentaje de las fibras de un diámetro menor a 30 micras que posee una muestra de vellón o como factor de comodidad. Cuarto, el peso vivo a la primera esquila. Se va a tener que pesar a la alpaca después de haber realizado el primer corte de la lana. Quinto, proporción del peso de cría al destete. Aquí se va a pesar a la baby alpaca después de que éste deje de alimentarse de la leche materna. Y por último, el peso de vellón sin bragas. Las bragas son las zonas heterogéneas y variables, las cuales son las patas, barriga y el cuello. Principales cualidades de una alpaca con buena calidad de fibra. La fibra de la alpaca es el principal producto valorado comercialmente e industrialmente, ya que es una de las fibras más finas y lujosas que existe. Entre las propiedades principales de la fibra figuran las siguientes. Propiedades generales de la fibra: alta absorción de humedad, superficie natural que repele agua, alta resistencia térmica y poder aislante. Y la fibra fuerte. Propiedades físicas de la fibra. Acá las características son el diámetro, longitud de mecha, rizamiento, resistencia y suavidad. Ahora le doy paso a mi compañera. Ahora hablemos sobre hábitos alimenticios de las alpacas. Las alpacas son animales herbívoros, solo comen pastos como la alfalfa y el heno, pero sus dietas también pueden contener tallos, madera. En general, la alpaca come gramíneas altas en las estaciones de lluvia y las bajas en estaciones secas. Y si nosotros sometemos a una alpaca a planes nutritivos de mejor calidad, vamos a obtener diferencias de peso en hembras y crías. Esto nos demuestra que la alpaca tiene un potencial genético que se expresa cuando la sometemos a un programa de nutrición mejorado. Podemos ver que el diámetro y la longitud de la mecha mejoran y con esto comprobamos que el vellón de la alpaca puede mejorar con una buena alimentación. Doy pase a mi compañero. El sistema de cruzamiento simple. El sistema de cruzamiento simple es el cruzamiento de hembras y machos, tienen que ser puros de raza, y en este caso nosotros estamos usando a la raza huacaya y a la raza azul. ¿Por qué las hemos elegido? Porque la huacaya tiene mayor resistencia al medio, se adaptan fácilmente al clima frío, sus crías son robustas y nacen con una abundante lana. Y la suri porque su vellón es suave al tacto, sedoso, lustroso y brillante. Al combinar las dos, vamos a obtener a nuestra baby alpaca, que va a tener abundante lana con vellón suave al tacto, sedoso y brillante, que es lo que nosotros buscamos en este plan. Ahora sí doy pase a mi compañero. ¿Qué comprende el modelo Malgini? Tenemos lo que es el empadre individual y dirigido en corrales de empadre identificado al macho y a la hembra, la fecha del empadre, los registros de retorno de celo, que vienen a ser las fechas, y nuevos empadres. Está el control y supervisión de gestaciones, los nacimientos controlados, la identificación de la cría registrando su peso y paternidad, el registro de peso vivo al destete, el registro de peso vivo a la primera esquila y el registro de peso de vellón. En la obtención de muestras de fibra a la primera esquila para analizar en laboratorio y determinación, sería el diámetro de fibra, la variación del diámetro de fibra, la depuración de datos y el procesamiento de datos. Siguiente, por favor. Doy pase a mi compañera. Continuando el procesamiento de datos bajo el GLUB en modelo animal. En el procesamiento, los datos que incluyen tenemos la creación en base de datos, la información de productividad, la información de genealogía, manejo y análisis de información, estimación de los parámetros genéticos, la predicción de los méritos genéticos y sus
precisiones usando el modelo animal, elaboración de los órdenes de mérito y la selección. Y en los efectos fijos consideramos efectos del apunto rebaño tenemos el plantel, majada 1 y majada 2. En el efecto del sexo del individuo tenemos tanto machos como hembras. Y en el efecto del grupo de esquila, de acuerdo al mes de año de la esquila. En el cuadro podemos ver los 4 años que hemos estado desde 2019 hasta 2022. Y en el MAE tenemos 2019-3, 2022, 2021, 2022 y así. Siguiente, por favor. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, en el procesamiento genealógico, en el procesamiento de los datos de genealogía, vamos a tener que utilizar programas tanto como Microsoft Excel para la genealogía y el programa de Pedigree Viewer. En esta oportunidad se van a analizar 64 crías del 2019 al 2022. Los padres que han sido analizados son 8 padres analizados, 8 madres analizadas. Tamaño máximo de la familia paterna llegamos a obtener 32 individuos. Tamaño máximo de la familia materna 14 individuos. Y aquí, como se puede presenciar en la imagen, tenemos a los abuelos Huacaya, del cual salió un padre reproductor Huacaya, y abuelo Suri, del cual salió una madre reproductora Suri, y con eso llegamos a obtener el hijo que vendría a ser la alpaca baby. Doy paso a mi compañera, por favor. El método de evaluación genética que nosotros estamos utilizando es la metodología estadística Bloom, que fue creado por el doctor Charles Henderson. Esta metodología nos va a ayudar a relacionar los datos de producción de todos los parientes dentro del árbol genealógico. Se ha considerado 3 variables: el peso de vellón, el diámetro de fibra y desviación estándar del diámetro de fibra. Y como efectos fijos se consideró punta de procedencia, sexo del animal y el MAE, que es el mes, el año y la esquila. Ahora le doy pase a mi compañera. En el promedio del diámetro de fibra tenemos un cuadro donde Pn es el pasto natural. Para hallar el promedio a mano se usa la siguiente fórmula: los datos recolectados del diámetro de fibra entre el número de datos, es decir, en el cuadro nos muestra 8 datos con los datos que son 23, 22, 20, etc. Llegando así al resultado final. Y cabe aclarar que estos datos son inventados. Y para hallar el promedio en Excel, que usamos también en el cuadro, se usa la siguiente fórmula: promedio es igual a 1 y este es igual a 8. Siguiente, por favor. En el tipo de alimentación tenemos que antes de usar el pasto natural y el concentrado en la raza Huacaya es de 21.45. En la raza Suri es de 21.48 y en las Baby Alpaca 20. Después de alimentarlas con pasto natural y concentrado, llegaron a 20, 18 y 17 respectivamente. Según la PPT nos basamos en la alimentación de concentrado natural, donde se puso a prueba antes de cuál era el diámetro de fibra y después de darle la alimentación de pasto natural, vimos cuál era el diámetro de fibra que muestran los cuadros. Tenemos el proceso de degradación de una pastura sobrepastoreada, que es simple: vegetación original, sobrepastoreo, reducción del vigor de la pastura, sobrepastoreo de mediana duración, pérdida de cubierta vegetal, cambio de la composición botánica, sobrepastoreo de larga duración y pérdida del suelo. Siguiente. La heredabilidad y las correlaciones genéticas y genotípicas. Ya la heredabilidad, tanto para el peso de vellón como el diámetro de fibra, es en el fondo Malqui es bastante alto, por lo tanto la respuesta en la progenio será rápida. Las correlaciones son medias y positivas entre el peso del vellón y el diámetro de la fibra. Y respecto al DS, la desviación es alta y positiva, lo que debe tomarse en cuenta en la selección de reproductores. Mi compañero va a explicar el cuadro.
Bueno, aquí podemos apreciar el cuadro del peso de vellón, del diámetro de fibra y ya, como podemos apreciar en el cuadro de acá, vamos a hablar sobre las correlaciones genéticas y fenotípicas. Aquí podemos ver el peso del vellón, diámetro de fibra y también podemos ver la desviación estándar de la fibra. Siguiente página, por favor. Resultados de la evaluación genética Malkini. Para la predicción del mérito genético se utilizó la información productiva de 2.430 registros de la campaña desde el 2019 hasta el 2022. La información de la primera esquila es la siguiente: el peso del vellón, el diámetro de fibra, la desviación estándar del diámetro de fibra. La información genealógica es de 64 crías registradas, 8 padres registrados y 8 madres registradas. Y siguiente, por favor. Doy pase a mi compañera. Bueno, aquí en la selección nos va a poder facilitar el índice de selección. Aquí optamos en darle un peso o grado de importancia a cada carácter de acuerdo a los objetivos de crianza del reproductor para satisfacer la demanda del mercado. En el caso del Malkini hemos optado por la ponderación del 60% para la finura de la fibra, 30% de peso del vellón y 10% para la desviación estándar de la finura. Aquí se puede apreciar una previa imagen. Y en el otro gráfico, los animales que tienen mayor índice de selección pasan a ser los reproductores élites del futuro como mejoradores de caracteres de finura de fibra, peso de vellón y de desviación estándar de la finura de la fibra. Doy pase a mi compañera. Bueno, como conclusión llegamos a que gracias a la recolección de datos realizados y la prueba de alimentación podemos decir que las alpacas alimentadas con concentrado mejoran el diámetro del vellón, así como su finura y suavidad. Y también que teniendo en cuenta nuestros reproductores de élite, ellos se encargarán de mejorar los caracteres de finura de fibra, peso de vellón y de desviación estándar de la finura de la fibra, obteniendo así alpacas baby que cumplen con nuestro objetivo. Gracias.